Bueno, buenos días. Vamos entonces hoy a continuar con la segunda parte de este video que hemos llamado mi historia personal con los computadores Atari. Entonces, en la primera parte les estuve compartiendo lo que fue el proceso de cómo gradualmente a partir del año de 1986 fui mejorando la configuración, arrancando con el 800XL, con un cartucho y un joystick, para después pasar a un medio de almacenamiento como fue mi grabadora Atari 1010 con el uso de los cassettes. Y después necesitamos imprimir algunas cosas, entonces la primera impresora que tuve fue esta, la Atari 1027, una impresora de calidad de letra o de letra de calidad. Y llegamos entonces al momento donde necesitaba un sistema de almacenamiento de más capacidad, más práctico, de más velocidad, sobre todo porque me interesé en el manejo de algunos programas que podría utilizar para apoyar mi trabajo como médico veterinario. En ese entonces trabajaba en una hacienda yo era el encargado de la administración de la hacienda y necesitaba llevar unos registros del ganado que teníamos. Teníamos más o menos unas 150 cabezas de ganado y tenía que llevar un registro minucioso de peso, de edad, de tiempo de preñez, de producción de leche, diferentes parámetros que necesitaba manejarlos en una hoja de cálculo. Y comencé a averiguar y sabía que ya Atari tenía disponible la VisiCalc, pero que solo estaba disponible para manejarse en medio de disquetes. No podía usarse en grabadora porque el acceso a los datos no era un acceso secuencial, sino que era un acceso aleatorio, por lo tanto necesitaba una unidad de disco. Así que el siguiente paso necesariamente fue la adquisición de la unidad de disco. Esta fue la primera unidad de disco que adquirí, la Atari 1050. Impresionante por su tamaño, pero sobre todo impresionante por el precio, porque la unidad de disco costaba cerca de un 10, 15, 20% más de lo que valía el computador. Es decir, recuerdo que en esa época más o menos el computador costó unos 100.000 pesos y la unidad de disco costó 120.000 pesos. Entonces adquirí la unidad de disco y con la unidad de disco se vino una gran cantidad de programas, sobre todo de este tipo de programas utilitarios, el Atari Writer, el VisiCalc, después descubrí el SimFile, el SimCalc, el PrintShop, una cantidad de programas muy interesantes, muy útiles en el trabajo que yo estaba haciendo. Entonces empecé ese proceso. Voy a compartirles entonces un poco de lo que fue esa experiencia con la unidad de disco. Vamos a hacer una pequeña demostración de uno de esos programas, el que más usé extensamente, que fue el Atari Writer, que lo utilicé. Les comenté que había arrancado con una versión en cartucho y que usaba con esta impresora, pero después adquirí una versión en disquete mucho más completa, la Atari Writer Plus, que me permitía fusionar correos, imprimir listas de destinatarios, de remitentes, corrector ortográfico y algunas otras cosas que no estaban disponibles en las versiones anteriores. Entonces vamos a mirar ese procesador y algo sobre la unidad de disco Atari 1050. Bueno, entonces arrancamos con una nueva etapa que fue dejar atrás las cintas de cassette y empezar a usar los famosos discos de 5 1/4. Y es sorprendente que hoy en día, después de 35 años, la mayoría de ellos todavía funcionan. Algunos los he perdido por contaminación con hongos y por humedad y porque han perdido un poco esa capacidad magnética para guardar los datos, pero aquí tengo unos que son más o menos de esa época. Y bueno, vamos a mirar. Entonces encendemos la unidad de disco, colocamos el disquete, cerramos la puerta y encendemos nuestra computadora, y el sonido característico que nos indica que la unidad de disco está traspasando la información al computador.
Este es el Atari Writer, uno de los programas Atari Writer Plus. No hubo versiones en español, recuerdo que tuve una versión en cartucho y después tuve una versión en español que era de Multisoft, pero que básicamente era la misma, solo que estaba en español. Y cuando adquirí ya la unidad de disco, comencé a conseguir montones y montones de programas en discos. Y la mayoría de ellos, como les comentaba hace un rato, eran programas utilitarios que utilizaba para apoyarme en mi trabajo. Entonces ya cargó y aquí ya está pues el menú para crear un archivo, para editarlo, para verificar los errores, para imprimirlo, para formatearlo globalmente, para hacer la función de, cuando uno tenía que hacer una carta tipo para varios destinatarios, lo que se llamaba función de fusionar correos. Mirar los índices del archivo del disco 1, del disco 2, cargar archivos, es de todas las funciones que hay allí como tal. No nos vamos a poner a hacer una descripción de lo que es el Atari Writer, simplemente es como comentarles cómo llegué a la necesidad de una unidad de disco. Pero, de nuevo, a medida que iba mejorando mi sistema, iban apareciendo nuevas necesidades. Entonces ahora tenía un Atari Writer muy poderoso, pero estaba limitado con una impresora sumamente lenta y que además no podía imprimir, digamos, algunas cosas, algunos tipos de caracteres, estaba mucho más limitada. Entonces necesitaba una impresora más rápida. Tenía la gran limitante también de que no podía usar hojas en formato continuo, y cuando tenía que imprimir largos informes o largos registros, el proceso no solo era lento por la impresión, sino también por el proceso de cambiar manualmente hoja por hoja. Entonces necesitaba una impresora más rápida y que trabajara con hojas en formato continuo. Entonces ahí se vino el siguiente paso en este proceso. Entonces era necesario abandonar esa impresora e ir por una impresora más nueva. Entonces ya les voy a mostrar cuál fue el paso siguiente, o la impresora que siguió en este proceso. Entonces regresamos en un momento. Bueno, entonces aquí estamos para mostrar el siguiente paso en esta historia, que ya vamos por el año 87, terminando el año 87 yo diría, y empezando el año 88. Necesitaba una nueva impresora. De nuevo otra vez, y creo que esto fue algo que aprendí después de muchos errores que cometí. No siempre uno debe pensar en las necesidades inmediatas del momento, sino tratar de pensar un poco más allá de lo que en el futuro podría llegar a necesitar. Aunque muchas veces uno estaba limitado también por la cantidad de dinero disponible que había para adquirir lo que uno quería. Entonces decidí cambiar mi Atari 1027. Iba entonces por una impresora de matriz de punto. En ese momento habían dos impresoras en el mercado, que eran esta, la 1025, que como ven fue la que finalmente adquirí, pero ya en el mercado se encontraba la Atari 1029, otra impresora de matriz de punto, pero una impresora mucho más avanzada que la 1029, no solo en términos de velocidad, sino que tenía algo que en ese momento no tenía la Atari 1025 y que pensé que podría necesitar, pero que tal vez no sería tan indispensable. Y es que la impresora Atari 1029 tenía capacidad gráfica. Esta impresora no tiene esa capacidad gráfica, solo imprime el set de caracteres de la Atari como tal, algunos caracteres gráficos que vienen con el set, pero no son, digamos, no era apta para impresión de una fotografía digitalizada, o para lo que más adelante encontré, que fue cuando descubrí uno de los primeros programas, yo diría que de autoedición, que fue el famoso Print Shop. Print Shop me permitía hacer tarjetas, banners, avisos, pero todo eso se imprimía en modo gráfico, no en modo texto. Y esta impresora era incapaz de eso, así que más adelante les contaré
qué tuve que hacer para solventar ese problema. Pero en ese momento no compré la 1029 además porque era mucho más costosa que la 1025 y me fui por la 1025, que de todos modos me solucionaba el inconveniente de que podía trabajar con las famosas hojas de formato continuo. Muchos de ustedes recordarán estas hojas, ¿no?, que uno podía imprimir, que después tenía uno que recortar manualmente, que había que quitarles también ¿cómo se llama? El espacio este para poderlas ver mejor. Estas eran especialmente diseñadas para impresión de listados, ¿no?, y de reportes. Entonces vamos a mirar el funcionamiento de esta Atari 1025, la vamos a ver en acción. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos ahora. Bueno, ya tenemos de nuevo conectada la impresora, la ponemos en línea para que haya comunicación con el computador. Ya tengo cargado el Atari Writer. Ahora sacamos el disco del programa, siempre había que proteger el disco del programa y poner el disco de datos. Entonces por este lado tengo el Atari 2.5, el sistema operativo, y por este lado tengo datos. Era interesante del Atari 1050 que uno podía utilizar las dos caras del disquete simplemente haciéndole otra muesca acá para poder utilizar el lado contrario. Esa muesca era la de protección de escritura. Entonces metemos el disco de datos con el número 1, podía mirar el disquete de este programa y ahí tengo un archivo que se llama prueba.doc. Entonces vamos a ejecutar a cargar ese archivo. Load prueba.doc y ya, él cargaba el archivo, ya lo cargó y ahora podía ir a editar y ahí está el archivo de edición. Recuerdo que el Atari Writer Plus tenía una función muy buena que era una opción previa, que era opción P, que le permitía a uno mirar cómo iba a quedar, como la pantalla solo era de 40 columnas, con la vista previa uno podía mirar las 80 columnas y darse cuenta cómo iban a quedar las sangrías, los párrafos centrados, es decir, bastantes de las funciones ya cómo iban a salir en la impresora, ¿no? Era bien interesante eso. Bueno, entonces ya tenemos hecho esto. Algo que les quiero comentar de la Atari 1025 por lo que me encantó y por lo cual la uso todavía de vez en cuando para este tipo de cosas o para compartir con los amigos o imprimir algunas cositas, es que esta impresora, no sé si lo alcanzan a ver ahí, a diferencia de las otras que utilizaban cartuchos especiales para las cintas, esta simplemente utiliza los normales cartuchos que se usaban en las antiguas máquinas de escribir mecánicas y después las máquinas de escribir electromecánicas. Pero ese tipo de cartuchito de cinta redondo, simple. Entonces, de hecho, estos dos cartuchos que tengo, los compré la semana pasada en una papelería. El único inconveniente que tuve fue que el diámetro central era un poco mayor al original de la impresora, entonces le coloqué un bujecito y los monté, porque los originales estaban bastante viejos y en mal estado. Entonces ya le puse cinta nueva y ahora entonces ya podemos usarla para imprimir. Eso no pasaba con las otras impresoras, necesitaban cartuchos. Y los que tenemos impresoras de aquella época sabemos lo difícil que es hoy en día encontrar un cartucho de cinta en buen estado para usarlo con esas impresoras. Bueno, vamos al proceso de impresión. Aquí entonces le daba P, le daba Print to Printer, le decía Yes, y ahí elegía el menú de las impresoras disponibles en ese entonces, la 825, la 1025 que es esta, la 1027 que les mostré, la 1020, la 1029 que era la que quería, y ya en Atari Writer Plus había disponible en sus drivers de impresora dos impresoras de la línea XC, la XMM 801 y la XDM 121. Decirles también que no eran las únicas impresoras que se podían utilizar con Atari. Es decir, no eran solamente las impresoras propietarias de la marca, también se podía utilizar una impresora Epson, una Panasonic, una Okidata, una Citizen, diferentes modelos
desde que fueran para puerto paralelo tipo Centronics, a través de una interfaz que conectaba uno a puerto SIO por un lado y por el otro lado tenía la conexión de puerto paralelo para ese tipo de impresoras que no eran específicamente diseñadas para Atari. Aunque si ustedes investigan un poco, todas las impresoras de Atari fueron hechas por fabricantes de terceros. Es decir, algunas de ellas fueron hechas por Okidata, otras fueron hechas por otras empresas, ¿no? Por Microline, por ejemplo, hizo algunas. Esta no recuerdo, esta creo que la hizo originalmente Seikosha, una empresa que se llama Seikosha o Seikosha, algo así. Y se consiguen en esos otros modelos, ¿no? Pero estas venían ya con su diseño particular para Atari, con su puerto para Atari, así como es posible encontrar el mismo modelo en marca Commodore, o incluso esta se encuentra en el modelo Radio Shack con la interfaz de conexión apropiada para el sistema Radio Shack, ¿no? O para Commodore como tal. Bueno, entonces ahora sí elegimos del menú la impresora para que la computadora, el programa, sepa qué driver es el que va a utilizar para controlar la impresora. En este caso Atari 1025 es la B. Nos pregunta que si vamos a imprimir todo el documento, le decimos que sí, el número de copias le decimos que 1, le damos enter y empieza el proceso de impresión. Ahí está imprimiendo nuestra impresora. Esta era más silenciosa que la 1027 y sobre todo mucho más rápida, aunque lo de la rapidez es un poco relativo, pero esta imprimía a 40 caracteres por segundo, en comparación con la Atari 1027 que solo imprimía 20 caracteres por segundo. Esta imprimía los caracteres acentuados, muy útiles en español, la A, la E, las vocales con tilde y la ñ mayúscula y minúscula. Con la 1027 nunca lo hice, pero después de muchos años supe que sí se podía imprimir, simplemente que no sabía el proceso para hacerlo. Pero en esta sí, ya en el manual del Atari Writer venía documentada la función de cómo imprimir caracteres acentuados. Bueno, y ahí ven, está imprimiendo perfectamente, la calidad de la impresión es como cuando se compró, no ha perdido esa capacidad. Depende mucho también de la calidad de la cinta. Y algo que me gustó de esta impresora y que no tenía la 1027 era que tenía la posibilidad de imprimir como 3 o 4 tamaños de letra. Una letra condensada, que creo que eran 16 caracteres por pulgada. Una letra de espaciado normal, que creo que eran 10 caracteres. Y una elongada, ¿no? Y otra que se llamaba proporcional. Y podías variar también en esta el intervalo entre las líneas y varias funciones adicionales que no venían acompañados en la otra impresora. Bueno, eso era. Entonces, ahí terminó ya la impresión y les cuento entonces qué sucedió después. Bueno, ya terminó. Miren lo bonita la impresión. Es una impresión de muy buena calidad con diferentes tamaños de letras y eso. Cuando ya estaba yo haciendo informes los otros programas que utilicé fueron mayoritariamente el SimFile, que fue la primera base de datos que manejé, aunque en realidad antes del SimFile utilicé un programa que venía en cartucho y que vendía Infesa en Colombia, que se llamó la Multificha, que era de Multisoft, que es una empresa que todavía no he logrado dilucidar si es chilena o es mexicana, porque tiene tanto presencia activa en Chile como presencia activa en México a través de Sitza, que fue Atari propiamente dicho, y en Chile a través de Selectra. En Colombia tuvo presencia, pero más como un distribuidor a través de Infesa. Y ese primer programa Multificha era un programa de base de datos que era una copia al español de otro programa en inglés, que creo que se llamaba el
bueno, no recuerdo el nombre, pero esa fue mi primera base de datos, ¿no? Porque esa la podía utilizar sin necesidad de tener los discos. Entonces cuando tenía la unidad de cassette, simplemente metía el cartucho y esa sí me permitía guardar algunos archivos en cassette. Entonces esa fue la primera base de datos que tuve, pero después conocí el famoso, usé poco tiempo VisiCalc, pero después encontré SimCalc, que incluía ya una forma incipiente de manejo de ventanas, que me pareció fantástico, y la potencia como tal para manejar registros, para lo que yo lo necesitaba. Cada cabeza de ganado en la hacienda que yo trabajaba tenía una ficha donde estaba la fecha en que había nacido, quién era el papá, quién era la mamá, qué semen se había utilizado en la inseminación, qué producción de leche daba, cuántas crías había tenido, es decir, todo el registro de cada uno de los animales de la hacienda. Entonces eso fue bastante práctico y bastante útil para lo que yo lo necesitaba. Pero después encontré también que necesitaba la hoja de cálculo. La hoja de cálculo sí obligatoriamente necesitaba utilizar la unidad de disco, y en ese caso usé el otro programa que era, digamos, parte de la misma empresa de Synapse Software, que fue el SimCalc como hoja de cálculo. Pero les quería contar qué pasó en el proceso siguiente después. Cuando ya terminé, digamos, hasta aquí fue mi historia con la línea de XL de Atari. Me aparecieron programas graficadores como el Koala Illustrator, como el MicroPainter, como el Print Shop, que fue el que más me gustó, y que curiosamente ese Print Shop era prácticamente igual al que se usaba en esa época en los compatibles, en los 286 que trabajaban todavía con DOS, pero que utilizaban ese mismo programa, y era idéntico a la versión de Atari a la versión de PC, no había mayor diferencia. Todos ellos necesitaban el uso de una impresora graficadora, así que me tocó que dar ese siguiente paso. Y el siguiente paso era o la 1029, que era parte de la apariencia física y hacía juego con la línea XL, o pasar a la línea XE. En este caso opté por la línea XE. Entonces mi primera impresora graficadora, la que siguió después de la 1025 y que ya se las mostraré en el siguiente video de esta serie, de esta historia personal con la Atari, fue la XMM 801. Y a partir de ahí fue la entrada a cambiar mi equipo de la serie 800 XL a la serie XE. Pero bueno, esa es la otra parte de la historia. Además, pues, de que había algunas ventajas, en particular este programa, el Atari Writer Plus, tenía una limitante en cuanto al tamaño del archivo que podía manejar, por la limitación de memoria del Atari 800 XL, que era solo de 64K. Si yo lo uso con el Atari 130, duplica la capacidad del tamaño del archivo que puedo guardar. Igual me pasaba con el SimFile y con el SimCalc, que venían versiones optimizadas para aprovechar la memoria extra que tenía la serie XE. Pero bueno, esa es la otra parte de la historia. Por ahora dejamos ahí con esta segunda parte de mi historia personal con Atari. Si te gustó, dale like. Si quieres, suscríbete, y no te pierdas el siguiente capítulo, el capítulo 3, que tiene que ver ya con el paso a la línea Atari XE. Muchas gracias y hasta pronto.